Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy estamos aquí festejando los 80 años de haberse fundado la Universidad de Colima y los 44 años de la fundación de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Para nosotros es un grato reconocimiento hacia el señor rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava, por permitirnos llevar a cabo este tipo de eventos, así como también queremos agradecer toda la comunidad de la facultad, a la Dirección de Comunicación Social, a la Dirección General de Educación Superior, a la Dirección General de Recursos Educativos, así como también todo el equipo de apoyo de profesores que nos han estado apoyando en el transcurso de estos eventos, a los profesores Marco Tulio Buenrostro Nava, Rocío Cuellar, Alejandro Bernal y el maestro Esteban Sánchez. Así como también quiero agradecer el apoyo técnico de los compañeros licenciados en informática Edgar Luquín y Francisco Barreto. No me queda más que darle la bienvenida el día de hoy al maestro Miguel Montiel Martínez, quien nos va a impartir la videoconferencia Desarrollo Colaborativo de Controlador PIT Digital de Temperatura para compostas durante la declaración de emergencia sanitaria. Cedo la voz al maestro Alejandro Bernal, quien va a ser el moderador para esta videoconferencia. Muy buenas tardes. Procedo en este momento a presentarles la síntesis curricular del maestro Miguel Montiel Martínez, quien nos presentará la conferencia denominada Desarrollo de Controlador PIT Digital de Temperatura para Composta durante una epidemia. El maestro Miguel Montiel Martínez es ingeniero en Instrumentación Electrónica por la Universidad Veracruzana. Es maestro en Ciencias Computacionales por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Asimismo, es docente en el Tecnológico Superior de Tecihuitlán en las carreras de Mecatrónica, Informática y Matemáticas. Le gusta inspirar y desarrollar en los estudiantes la curiosidad por las cosas. Le interesa el área de lógica difusa, sistemas de control digitales, GNU Linux y la programación en general. Entre sus artículos publicados se encuentran los siguientes: propuesta dirigida a niños con discapacidad auditiva para acceder al conocimiento del lenguaje de señas, propuesta de plataforma open source para la adquisición automatizada de datos en investigación sobre factores epigenéticos en plantas medicinales, diseño de un robot de 3 grados de libertad para posicionar un sensor óptico, acreditación y competencias, una revisión en la aplicación de la carrera de sistemas computacionales, rúbrica de valoración de cálculo mental por medio de lógica difusa, automatización de proceso para la aplicación de un recubrimiento comestible con propiedades antioxidantes, aplicación de la lógica difusa para el diseño de una rúbrica de evaluación del cálculo mental en la Escuela Multigrado Gregorio Torres Quintero. Es parte del cuerpo académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos por parte del Instituto Tecnológico Superior de Tecihuitlán, cuyas líneas de investigación son optimización de procesos, gestión y automatización de la información, así como infraestructura de las telecomunicaciones. Queda con ustedes el maestro Miguel Montiel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su cordial invitación. Agradezco también a mis compañeros, al doctor Guillermo Cebada, que también fue copartícipe en esta exposición que se va a presentar ante ustedes en los festejos que están celebrando en relación a la Semana Académica y a su 80 aniversario. Bien, la propuesta o la presentación que vamos a dar en esta tarde está compuesta por varios elementos. Si bien es claro que son una situación la que estamos viviendo y que nos ha dado algunas restricciones, bueno, bastantes restricciones, y ha generado una crisis bastante importante a nivel mundial, también ha permitido generar nosotros y con los demás estudiantes
algunos elementos que permiten una colaboración y el desarrollo de proyectos de una manera que generalmente no se estaba dando, aunque este ya estaba presente. Bien. Para empezar, bueno, antes quisiera hablarles un poquito acerca de lo que es Teziutlán, Puebla, mi ciudad natal. Teziutlán, Puebla se encuentra ubicada en la Sierra Norte del estado de Puebla y su nombre proviene del náhuatl, tiene raíces náhuatl, que significan cerro que graniza. Esta ciudad tiene una localización en las partes noreste del estado de Puebla, unas coordenadas geográficas son los paralelos 19 en norte, 97 grados en longitud occidental. Una característica de nuestra población es que el clima tiene una variación estacional que naturalmente ha cambiado bastante con el cambio climático que se está dando. Hay ocasiones en que podemos tener un día soleado, ¿sí? En la tarde lluvioso, ¿sí? Unas horas más tarde bastante frío y luego una noche calmada con brisa. Estas situaciones, pues bueno, que van cambiando a lo largo del día, donde tenemos climas desde muy secos hasta muy húmedos, ha dado a la pauta a pensar en una situación interesante. Una de las características de nuestra región es que se dan muchos tipos de cultivos. Sin embargo, para poder tener un buen elemento que permita generar productos agronómicos de consumo humano de calidad, se requiere también que la tierra, el abono que se está aplicando, que se vaya a aplicar, sea de calidad. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de la parte del compostaje, tenemos una situación muy irregular en el clima. Precisamente por eso quise contextualizar en este sentido el hecho de la tierra en la que me viene a nacer. Apoyado con las ideas del doctor Cebada, que se integró con nosotros en la Academia de Ingeniería Mecatrónica en la ciudad de Teziutlán Tecnológico, donde tengo algunos años ya de estar trabajando, pues nos surgió la idea de que, bueno, ¿por qué no hacer un dispositivo que permitiera controlar de una manera la temperatura de lo que es la generación de la composta? Y bueno, en este sentido, cuando comenzamos a partir de esta idea, pues sobrevino un efecto bastante devastador en nuestra población a nivel mundial, lo que es el COVID. Y bueno, este elemento nos va a dar, tuvo un impacto muy grande, no solamente a nivel personal, sino económico, ¿sí? También social, pero también hay que ser, hay que señalar algo muy importante. Estos tipos de crisis también generan oportunidades, y estas oportunidades que nosotros vamos a tener, ¿sí? Nos van a permitir la reinvención de habilidades. Bien. Bien. Aquí tenemos a las palabras de la licenciada Flores Barragán. Ella es de Manpower y nos menciona que pues, precisamente el COVID ha exigido a nuestra sociedad en general la reinvención de habilidades. Y nos muestra en este pequeño gráfico que independientemente de los conocimientos que nosotros podamos tener, también tenemos que tener la capacidad de reinventarnos, ¿sí? Entonces, ahorita es lo que vamos a proponer en esta exposición. Así, por favor. Como primer punto vamos a abordar la pandemia, ¿sí? Y la educación. En este sentido, ¿sí? Se estima que aproximadamente 4 millones de estudiantes y 400,000 docentes de educación superior y de posgrados fueron afectados en México. Esto en el sentido de que las condiciones que dieron a la epidemia, bueno, pues la parte de la emergencia sanitaria que se dio, que se estableció, tuvo que hacer las instituciones educativas de nivel superior tuvieron que retirarnos a todos los estudiantes y docentes de las aulas con la finalidad de contener
esta pandemia lo más posible. En este sentido, y sin temor a equivocarme, ¿sí?, expuso una situación bastante interesante. Aunque vivíamos como en una situación donde la tecnología nos rodeaba e incluso se hablaba de la situación de nativos digitales, en realidad sucedió que se expuso de manera grave las carencias tecnológicas que no solamente los docentes tenemos, también por parte de los estudiantes y por parte de las instituciones de nivel superior, ya que de este modo, ¿sí?, y bueno, aquí veamos ahí el meme clásico del perro grande, perro chico, tenemos ahí reflejada una situación donde no únicamente este impacto que tuvo el COVID generó problemas con los docentes, también con los mismos estudiantes. Del mismo sentido, ¿sí?, otra situación surgió. Como fue tan repentino el cambio, muchos de nosotros los docentes y muchos de los estudiantes no tuvieron el tiempo para poder prepararse y capacitarse en el manejo de múltiples redes, pero al mismo tiempo se dio una gran inundación de sistemas tecnológicos que permitían la conectividad y la comunicación entre todos. Esto, el tener una gran gama de elementos, definitivamente generó este tipo de problemas. Aunado a esto, se venía manejando ya anteriormente un concepto que se le conoce como la brecha digital. En este sentido, estrictamente es un trabajo previo, cuando en algún momento yo pertenecía a un cuerpo académico del instituto, actualmente ya no pertenezco, pero trabajamos en ese tenor. Se define principalmente como una consecuencia natural del hecho de que no todos los habitantes pueden alcanzar los beneficios que te consigue la tecnología y formar parte de la denominada sociedad de la información. Es claro que hubo muchas críticas también al sistema educativo, porque se comentaba que se relegaba a los estudiantes que no tenían conectividad. Sin embargo, esto ya venía marcado profundamente desde inicios del siglo XX, cuando se da la apertura de Internet. Sin embargo, este cambio tan drástico nos orilló a verlo de una manera tan palpable y tener esa situación tan compleja que nos dejó prácticamente a todos atónitos y en un momento sin armas. Bien. En este sentido, y bueno, y aquí a título personal en algún momento escribí un poquito de esto. Es cierto, con los que tuvimos la oportunidad o los que tenemos la oportunidad de estar trabajando de manera digital, ¿sí?, nos va a permitir simular sistemas. Existen simuladores muy buenos, muy ricos en muchos de los aspectos académicos. Sin embargo, esto no deja nos deja de lado una parte importante que está presente en el conocimiento, en la adquisición del conocimiento, y que es precisamente la situación de la parte tangible, el contacto no humano, sino el contacto con los experimentos, con las cosas. Por esto precisamente, aunque se tenga elementos de simulación muy buenos, la parte que es kinestésica, ¿sí?, es pero muy importante para poder trabajarlo, ¿sí? Y si solamente nos abocamos a la parte de simulación, precisamente perdemos esos elementos, ¿sí? No hay un alcance completo. Bien. En este último punto, pues, ¿a qué nos lleva a pensar? Pues que precisamente nosotros requerimos de que la educación en general debe de cambiar nuestras estrategias. Nosotros nos debemos de reinventar, ¿sí?, y debemos de aproximar el conocimiento, pues, de nuestro deber como docentes, hacia nuestros estudiantes, independientemente del área a la que nosotros tengamos. Ahora bien, planteando en esto, ¿cómo podemos nosotros entonces trabajar la situación del compostaje? Para esto vamos a hacer un pequeño preámbulo, hablando acerca de lo que es
la composta en general. Yo sé que ustedes son la parte experta en este punto y yo veré unos temas no tan específicos, de manera muy general, y luego nos iremos a la parte que nos atañe, que es el control de, en este caso, de la temperatura. Pero tenemos que ver estos antecedentes. Bien, la composta es en sí una solución que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Donde recursos que son orgánicos, que eran utilizados como, bueno, eran desechos, se reutilizan de tal modo que se puedan obtener elementos que permitan dar nutrientes a las plantas y que además tengan ciertas características, las cuales, y elementos, más que nada, que no enfermen a las plantas cuando este tipo de sustratos se añade a lo que son los cultivos. Bien, en este caso, ¿verdad? Podemos ver aquí una pequeña definición acerca de lo que es la composta. Pues es básicamente obtener un elemento que sea estable biológicamente, que sea higiénico y en el cual van a intervenir microorganismos que son anaeróbicos y termófilos. Vamos quedando paso a paso en esta parte. Bien. Sin embargo, también es importante considerar que no únicamente para tener una composta, es decir, bueno, voy a tomar mis desechos y los voy a hacer una pila y ya. No, sino que de acuerdo a estudios preliminares, por ejemplo, Agnew y Leonard, nos mencionan que lo que es la composta debe tener ciertas características, no únicamente químicas, sino también físicas, y las cuales, bueno, van a permitir evaluar la calidad de la composta. Naturalmente existen muchos elementos que permiten evaluar a las compostas y cada zona tiene sus debidos requerimientos y elementos. Bien, la composta tal cual se va a estructurar a través de un elemento o una zona de compostaje. Esta está compuesta por cuatro elementos, o 4 partes. Digamos, bueno, uno de los autores menciona que es la suma de procesos, o de 4 procesos biológicos. El primero que nosotros tenemos sería la fase mesófila, donde hay un proceso de acidificación, la termófila, donde tenemos un aumento de temperatura, y también se llama de higiene porque en ese se empiezan a eliminar bacterias que son nocivas. Luego viene una mesófila 2, donde es una parte de enfriamiento, y finalmente tendríamos nosotros una parte de madurez, donde ya se estabiliza totalmente los elementos de la composta. Bien. Ahora, finalmente, tenemos algunas formas de cómo se van creando las compostas. Hay un manual que existe desde el 2013, donde se dan ciertos elementos para la composta o su compostaje. Bien. Ahora, hasta ahí se hace un proceso artesanal, pero ¿qué pasa con la automatización? Para esto, bueno, nosotros tendríamos que generalmente se está haciendo un monitoreo para la caracterización de la composta. Y algunos de los prototipos que se han generado, ¿sí? Son los que hacen algún tipo de control. Generalmente, el antecedente principal es que se mantenga la temperatura. Más sin embargo, también la humedad y la oxigenación es la que nosotros tenemos que considerar. ¿Sí? Un trabajo muy importante es que también se deben de agregar, bueno, en este caso Nakazaki, tiene de hecho muchos trabajos en la parte de composta, menciona que la temperatura debe oscilar alrededor de unos 40 grados para poder reducir el proceso de compostaje. Aquí en la gráfica presentamos algunas corridas que él hizo sobre diversos experimentos sobre diferentes tipos de composta y cantidades de temperatura que se trabajó. Aquí tenemos otro elemento, es bastante interesante. En él se utiliza lo que es lógica difusa para poder calcular la temperatura adecuada y trabajar lo que es la composta. Tiene un elemento rotativo para hacer los volteos que generalmente se hace dependiendo del tipo de compostaje. Okay, aquí tenemos otro. Nada más es básicamente es un control de tipo on-off, es decir, encendido apagado. Cuando llega a una temperatura preestablecida, únicamente lo que va haciendo es regular la temperatura a través de un extractor, bastante interesante.
y tiene un pequeño motor que va haciendo el paleo de la composta dentro de ese compostero de tipo vertical sellado. Bien, una propuesta. En este caso, la propuesta se hace un compostero de manera vertical y tiene algo bastante interesante, que el elemento de control de calor va a estar de manera interna. Nosotros que vimos los elementos de calor era únicamente la composta, ya que esta genera su propio calor en la zona termófila. Pero aquí lo que vamos a hacer es tratar de regular esa temperatura desde el punto interno hacia afuera, pero todo va a estar aislado. Ahí tenemos algunos de los elementos. Okay. En la parte de abajo se hizo un elemento para hacer el recogido de lixiviados y además que permita la ventilación de lo que es la composta. Ahí tenemos un poco de la parte de la circuitería que permite, en este caso, el control de los dispositivos. Aquí es importante señalar que en esta circuitería que se está presentando tenemos una señal de reloj. Tal vez una de las propuestas que se les puede dar en clase a los estudiantes. Y finalmente el controlador que se propone es un controlador lógico PID, pero en formato de cascada. Esto permite eliminar errores de redondeo porque se van a generar coeficientes con punto flotante y además permite una programación muy sencilla a partir del esquema que se está presentando en pantalla al lenguaje C para ser implementado en el microcontrolador. Bueno, finalmente ahí tenemos una parte cuando se le estaba explicando a los muchachos cómo es que se va a hacer la parte de la regulación de los focos, ya que se va a hacer una regulación por ángulo de fase y el controlador nos va a permitir generar una modulación de ancho de pulso. Bien. Para ver cómo es la respuesta del sistema en general, se utilizó una curva de reacción, tomando las medidas, ahí se presentó el modelo teórico y con ello se trabajó el modelo de Ziegler-Nichols para hacer la sincronización. Ok, estos son los resultados que van a presentar los chavos. Bueno, aquí tenemos ya la compostera de manera física, se presentan los elementos que ellos diseñaron en SolidWorks. Sí, ¿no? Aquí también dentro del análisis se estableció la cantidad, la capacidad de carga que iba a tener el material, por eso está el estudio. Ellos propusieron una carga de aproximadamente 15 kilos, pero decían es menos porque solamente es una simulación. ¿Sí? Aquí tenemos los resultados de la obtención de la curva de reacción a través de las medidas que se tienen. El primer elemento que tenemos es una parte ruidosa, como pueden ver tiene sus pequeños picos de lo que es la detección de la temperatura cuando se está tomando. Y finalmente es muy importante, había que acondicionar la señal. Y nos queda bastante limpia la señal que vamos a ver. Siguiente. Como podrán notar los muchachos, cada uno están dentro de sus elementos, en sus casas, y están conformando de manera colaborativa esta propuesta. Ellos van haciendo la explicación de sus cálculos a partir de las propuestas teóricas iniciales. Aquí tenemos la implementación, una parte de la simulación y una parte de la implementación física del circuito. Bien, esto es el diagrama esquemático que permite la regulación precisamente de la cantidad de brillo de los focos. Hay que recordar que un foco incandescente, una gran cantidad de energía se disipa en forma de calor. Eso nos permite generar o acelerar la parte de la etapa termófila. Que tenemos ahí ya el ensamble del circuito que se presentó anteriormente. Bueno, tenemos a los estudiantes trabajando, ven, están en casa. Esto es bastante interesante, por eso la parte que les comentaba yo del principio, de la parte colaborativa. Y bueno, aquí está presentándose lo que son los resultados finales de los estudiantes, de cómo lograron hacer los cálculos de esta parte. Okay. Este es el modelo que ellos obtienen de manera simulada. Se utilizó el software MATLAB y Scilab junto con ECOS, y en la parte que tenemos ahí que está la ecuación, es la ecuación del controlador PID que se obtiene. Bueno, aquí tenemos algunas referencias en cuanto a esta parte de esta investigación. Bien. No sé, bueno, ahorita pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Bien, muchas gracias, maestro, por su exposición, por sus aportaciones. Tenemos algunas preguntas y algunos comentarios respecto a la ponencia.
Sí, claro, gracias. mismos que menciono a continuación. Uno de ellos es, ¿cuáles serían los retos para implementar el dispositivo propuesto con los productores? Ok, bueno, ahorita en el momento es un prototipo, recordaremos que para trabajar con composta, y como se mencionó anteriormente, los antecedentes no únicamente es la temperatura, sino también se tiene que ir monitoreando y controlando la cantidad de humedad, ¿sí? El nivel de pH que se contiene en la composta, la cantidad de oxígeno que pudiéramos tener ahí en lo que es el compostero. Ahorita, como primer paso en este prototipo que estamos dando, es evaluar de una manera importante, dadas las características que tenemos de clima aquí, porque las características de clima cambian muy drásticamente, como lo comenté al principio. Entonces, es importante mantener la temperatura. Posteriormente, nosotros vamos a considerar los demás elementos para ir caracterizando poco a poco la composta y la calidad de la misma a partir de los elementos físico-químicos que naturalmente ya harán mis compañeros, para considerar que esta composta es de calidad. De momento ahorita todavía no se está trabajando con productores, ya que los resultados que se obtengan, aunque que posiblemente sean buenos, aún todavía no son definitivos ni determinantes. Bien, hay una segunda pregunta en la que se hace el cuestionamiento de ¿cuál sería el costo aproximado del dispositivo propuesto? Bien, en cuanto a lo que son costos de materiales, estaríamos hablando de alrededor de unos 5,000 pesos más o menos en cuestión de materiales. Naturalmente, como les comento, ahorita son prototipos. Todavía no tenemos en la etapa de cálculo de costos para una proyección de ventas, ya que esto está ahorita en la etapa de investigación. Sin embargo, si alguien más quisiera considerar la propuesta que tenemos, pues de mi parte todos los elementos están abiertos para que puedan ustedes también experimentar y aportar a este proyecto. ¿Sí? Pero ahorita de momento, como les comento, es una etapa de prototipo, todavía no está empezando la etapa de comercialización, se está empezando a evaluar, a caracterizar, a tratar de controlar el sistema biológico. Ya que esta es una situación importante y como lo comentamos en una ocasión con el doctor, normalmente mecatrónica siempre está enfocada a decir vamos a controlar un proceso industrial, pero ¿qué pasa con la parte biológica? Y eso es lo que me llamó mucho la atención. No sé si con eso pueda yo responder a la pregunta. Sí, claro. Y nos preguntan también si se requiere algún tipo de infraestructura de soporte, es decir, acceso a electricidad, o si requiere algún tipo de conectividad o algún tipo de software para poderlo implementar. Ok, se cortó un poquito el último, pero infiero lo que me comentaste. Mira, en el caso de requerimientos, sí se requiere acceso a energía eléctrica convencional, no más. Conectividad, ahorita todavía no, porque se está pensando únicamente en la parte de control para generar los elementos de caracterización de la composta. Sin embargo, posteriormente, podría ser como trabajo futuro, tal vez a darle conectividad con el Internet de las cosas, que permitiera enviar los datos a través de algún tipo de infraestructura M2M o de máquina a máquina, que es por ejemplo el MQTT o Sigfox, que permiten la comunicación de un dispositivo que se encuentre de manera remota hasta una distancia pues bastante larga, puede ser 4, 5, 7, hasta 7 kilómetros generalmente. Sin embargo, hasta ahorita en esta etapa, no únicamente digamos que en específico, pues básicamente un contacto de energía eléctrica de 120 volts, 60 Hz, y eso sería todo. Sí. Bien, hay otra pregunta y nos plantean que, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían los materiales idóneos para hacer una composta y que ésta sea de mayor calidad? Ok, bueno, mira, ahí esa pregunta sí me es un poco complicada. Mi formación
Soy ingeniero en instrumentación electrónica y manejo de sistemas computacionales. He trabajado un poco con la parte biológica, he tenido la oportunidad, en este caso, pues la doctora Diana Molinero, Paso Corneros, con la que empecé a incursionar en la parte biológica. Ahorita estoy empezando a trabajar con el doctor Guillermo Cebada. Sí me es complicado decir, bueno, necesitas tales elementos, pero de la revisión de la literatura, sí hay, de hecho, de una de las referencias hay un artículo muy interesante que menciona cuáles deben de ser los elementos físicos que se deben de medir para considerar una composta de calidad, pero aguas, tengan cuidado porque cada nación maneja ciertos estándares de calidad para la composta y también depende mucho de la región. Entonces tengan cuidado con eso, pero claramente son tamaño de la partícula, densidad de la partícula, densidad aparente de la composta, en cantidad de ácidos orgánicos debe ser mínima. Si no me acuerdo, una de las diapositivas era de 10.1 miligramos sobre gramo de sustrato seco, no me acuerdo el nombre del ácido, bueno, esa parte yo no soy, no soy experto, pero bueno, en la parte de lo que es las referencias, les vuelvo a repetir, hay un documento muy interesante en relación a todos los elementos que deben ser considerados, y no únicamente la parte del procesamiento de la composta, sino posterior, también hay que irlos evaluando. ¿Otra pregunta? Sí, por ahí hay un comentario más. Nos pregunta que si el dispositivo para usar se tendría que pagar alguna licencia por su uso o se va a comercializar o cuál sería el modelo de negocio que están considerando. Bueno, yo creo que finalmente la intención es, en primera instancia, como todo, aportar a la sociedad. Esa es una de las situaciones interesantes. Es claro que si en algún momento dado los elementos que nosotros tenemos permiten hacer la comercialización, pues en su momento se hará y la generación de la respectiva patente. Sin embargo, por el momento, como ahorita lo que tenemos es evaluatorio apenas, y nos va a permitir caracterizar algunos elementos, pues ahorita todavía no está ese punto muy definido. Bien, y un último comentario, ¿cuál fue el perfil que tenían los estudiantes que participaban en el proyecto y que les permitió pues obtener este primer prototipo o versión beta? Ok, bueno, mis estudiantes son estudiantes del octavo semestre de la carrera de Ingeniería y Mecatrónica. Y todos ellos participaron con el doctor Guillermo Cebada, con un servidor, con la doctora Julieta. Los que estuvieron trabajando ahorita en esta parte del control, posteriormente se integrarán algunos otros estudiantes del tecnológico que están en el área de industrias alimentarias, que también van a comenzar a trabajar un poco más con los resultados que nosotros obtengamos a partir ya de la aplicación de esta propuesta que tenemos como prototipo. Bien, básicamente son las preguntas y comentarios que tenemos, maestro. Y bueno, queremos agradecer su participación. De igual forma también pues su disposición para contestar las preguntas y los comentarios que tuvieron a bien hacer quienes hoy nos favorecen con su atención. Y también quisiéramos pues agradecer todo el apoyo y soporte técnico que nos da la Universidad de Colima, específicamente a través de Edgar Luquín y Francisco Barreto, y agradecer también a quienes lo invitaron y tuvieron a bien que usted estuviera presente el día de hoy acompañándonos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, también un saludo a mis estudiantes. Yo les agradezco mucho su esfuerzo. Y créanme lo que sé que lo que hicieron ustedes fue complicado por la situación que se está, pero también a los chicos de la Universidad de Colima, los invito a que ustedes hagan su mayor esfuerzo. Nuestra sociedad lo necesita. Muchísimas gracias y cedo el uso de la palabra al doctor Gilberto Manso. Gracias, Maestro.
Buenas tardes. Pues agradecer a la participación aquí del maestro Montiel, en el cual nos estuvo pues apoyando con esta interesante charla que estuvimos viendo. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos los que estuvieron presentes viendo la videoconferencia e invitarlos para la siguiente ponencia que tenemos ahorita a las 2 de la tarde, la cual la va a dar la doctora Julieta del Carmen Villalobos Espinosa, titulada Seguridad Alimentaria en tiempos de pandemia. Terminamos hasta aquí esta videoconferencia, agradeciendo a cada uno de ustedes y a nuestro ponente. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.